No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fue la respuesta de Pedro y Juan ante el Sanedrín, que los estaba presionando para que ya no siguieran hablando en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Hechos 4:20 lo podemos encontrar, hermanos amados, un precioso mensaje y también un ejemplo a nosotros que tenemos que alzar nuestra voz, pregonar la buena nueva, compartir el evangelio, seguir adelante testificando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sean bienvenidos a otro espacio de bendición para la gloria y la honra del Señor, un espacio donde estamos tratando de llevar una lectura diaria. Bendito Dios, 2 capítulos del Antiguo Testamento o un capítulo del Nuevo Testamento. Nosotros con la ayuda del Señor continuamos gozándonos, sumergiéndonos en la palabra del Señor, aprendiendo para poder, hermanos, crecer, para poder fortalecer nuestra fe, gloria a Dios, para poder aprender, ser moldeados por su palabra y también para compartir la buena nueva de salvación, porque hay gran necesidad en esta tierra. Oramos así: Padre bueno, gracias Señor por un día más que nos das. Gracias Señor bendito, nos estamos gozando en tu palabra. Muchas gracias Señor por darnos el privilegio de tener tu palabra escrita, de podernos gozar Señor con cada una de las enseñanzas, aún con las exhortaciones, Señor amado. Aún Dios mío, cuando tú Señor nos aconsejas, Dios mío, nos adviertes, Señor, nos exhortas por el bien de nuestras almas, Señor, porque así lo dice tu palabra, que al que tú amas corrige, Señor, como a un padre, Dios mío, corrige a un hijo, Señor, porque nos amas y gracias, porque nos has dado el privilegio de ser tus hijos, Señor amado. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Queremos gozarnos en tu palabra, Señor, y compartirla para la gloria de tu nombre, que siga salvando las almas, bendiciendo las vidas, restaurando, Dios mío, los ministerios, Señor, restaurando las familias, restaurando las vidas para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Y bien, mis amados hermanos, este día terminamos de leer, bendito Dios, el libro precioso de Deuteronomio. Así vamos nosotros a leer los últimos 2 capítulos y vamos a ver en este momento qué leímos el día de ayer, qué aprendimos en la lectura. Hay muchos puntos que tocar. Vamos a ir nada más viendo los temas, algunos puntos importantes, bendito Dios, que tenemos que recalcar. Bendito sea el nombre de Jesús de la lectura de la palabra. Deuteronomio 31 marca la transición del liderazgo de Moisés a Josué. Gloria a Dios. Ya es el final del liderazgo de este gran varón de Dios, de Moisés, antes de entrar a la tierra prometida. Entonces vemos que hay un traspaso de mando. Gloria sea al Señor. Dios es un Dios de orden. Y qué bendición que tuvo este siervo de dejar de parte del Señor mucho ordenado ese pueblo, mucha enseñanza, mucho consejo, mucha palabra profética también, muchas instrucciones. Y vemos del versículo 1 al 8 que ya Moisés a los 120 años iba a ser llamado a reunirse con sus padres. Bendito Dios, el camino que todos llevamos, ¿verdad? Si Jesús no ha venido, tenemos que partir de esta tierra y anhelamos terminar esta carrera en victoria. Así que por lo tanto necesitamos sumergirnos en la palabra del Señor. Bendito Dios. Entonces Moisés anuncia que él no va a cruzar el Jordán, a pesar de que él le oró a Dios que le permitiera entrar. El Señor le dijo que no. Porque el Señor le dice también, ¿verdad? Por la falta, por el pecado que cometió, cuando le dio la orden de hablarle a la roca, él le golpeó la roca, bendito Dios, y la primera vez sí le había dicho golpéala, la segunda ya no. La roca, recordemos que simboliza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y eso era una sombra y figura de lo que iba a pasar. Bendito Dios, de su costado brotó agua y sangre, bendito sea el nombre del Señor. Entonces iba a ser una sola vez, y hacerlo 2 veces era transgresión del plan divino. Así que algo, hermanos, que para muchos ojos puede decir, pero es algo tan sencillo, puede ser pequeño, pero es grande. Cuando vemos que Dios llama a alguien, lo va consagrando, siempre nos pide que nos consagremos más. La Biblia dice, el que es limpio,
límpiese más. Entonces el Señor nos va pidiendo cada vez más y más santidad y que seamos perfectos, bendito Dios. Así que el Señor anima al nuevo líder, a Josué, a que sea fuerte, a que sea valiente. Lo exhorta, lo anima, que siga adelante, no por lo que él era, sino que porque Dios va con su pueblo y el Señor ha prometido darles la tierra por la presencia divina de Dios, ¿verdad? Entonces, confirmándole que tenemos que confiar en el Señor, tener esa fe y seguir la obediencia a su palabra. Bendito Dios, le dice que sea fuerte y que sea valiente en el versículo 6 al 8. Es una frase que la encontramos central en este capítulo que leímos. Bendito Dios, y recalcándole que es porque el Señor está con ellos y lo va a seguir estando siempre y cuando ellos cumplan la parte que se les pide, es la obediencia y la fidelidad a Jehová. Porque dice la palabra del Señor que Dios promete ir delante del pueblo y que Él no los va a dejar. Gloria al Señor. También se busca que la ley siga en los corazones de cada una de las generaciones, no solo las que están por cruzar, sino las futuras. Entonces Moisés escribe la ley, la Torá, y la entrega a los sacerdotes levitas y les hace un llamado, una orden muy específica, que esta ley tenían que leerla públicamente cada 7 años, donde y cuándo, en el lugar que Dios indicara, y también durante la fiesta de tabernáculo. ¿Para qué? Para que todas las generaciones que fuesen ya nuevas en medio del pueblo del Señor conocieran a profundidad los detalles, ¿verdad?, de la palabra, los estatutos, los mandamientos de Jehová. Bendito Dios, también vemos algo muy hermoso que Dios le permite hacer a Moisés, un cántico de Moisés. Bendito Dios, que es un cántico profético, es un cántico que tiene muchos puntos importantes que se pueden mencionar, donde Dios advierte a Moisés que tras su muerte el pueblo se corromperá. Qué dolor, ¿verdad? Porque uno, pues me imagino si el Señor en su gran misericordia nos permitiera a nosotros, antes de partir de esta tierra, tener el privilegio de despedirnos de cada uno de nuestros seres queridos, pedirles perdón si en algo los hemos ofendido, perdonar toda transgresión, estar en paz, ¿verdad? Ordenar la casa, dar lineamientos y consejos a los hijos, a los nietos. ¿Y cuál es el mayor consejo? Que no se aparten del Señor, que busquen de Dios, que los que están perseverando, que se afirmen, que los que no le han conocido, que le entreguen su corazón, su vida, que tomen esa decisión de vida para bien de sus almas. Entonces Moisés, antes de su muerte, el Señor le revela que el pueblo se va a corromper, después de la muerte de él, que va a abandonar el pacto. Qué dolor ha de haber sentido Moisés. Bendito Dios, pero aún así él es obediente e instruye el Señor a Moisés a escribir un cántico como testigo de la futura infidelidad de Israel. Entonces, también hace algo bien importante, la ley como testigo. Moisés coloca el libro de la ley al lado del arca del pacto para que sea como testigo contra la rebelión del pueblo. Vemos, para la gloria del Señor, que hemos aprendido en este capítulo 31 de Deuteronomio, la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo. Bendito Dios, y que a pesar que el Señor sabía que a futuro el pueblo se iba a apartar, Él les sigue advirtiendo, Él les sigue aconsejando. Hijos, en otras palabras, si hacen esto, estas consecuencias van a tener, pero también el Señor sigue ayudándoles de muchas maneras a través de Moisés, a través de dejarle la ley escrita, para que vean la importancia de continuar esa enseñanza y cuidar y guardar y cumplir su palabra para que no les vaya mal. Entonces luego pasamos al capítulo 32 de Deuteronomio y ahí sí vemos este capítulo conocido como el Cántico de Moisés en detalle, ¿verdad? ¿Qué es este cántico? Es un resumen profético. Moisés empieza a hablar acerca de la relación de Dios con su pueblo Israel. También él viene resaltando la fidelidad de Dios que ha tenido, bendito Dios, a pesar de que muchas veces su pueblo le ha sido infiel, la infidelidad humana. Ratifica que el Señor es un Dios justo y que lo compara como la roca.
Gloria a Dios. En contraste con la rebelión del pueblo, con la fragilidad humana, recordemos que fuimos tomados del polvo, somos carne, somos polvo, somos débiles, somos frágiles, pero Dios es fuerte y es permanente su misericordia nueva cada mañana. Pero también aquí se resume el castigo divino. Bendito Dios, pero al final Dios hace una promesa de restauración. Vamos a verlo un poquito más en detalle del versículo 1 al 4. Moisés invoca al cielo y a la tierra. Mire qué interesante esto para testificar. ¿Qué testifica Moisés? La justicia de Dios, la perfección de Dios y la fidelidad de Dios, que es la roca. Bendito sea el nombre de Jesús. Del versículo 5 al 6, también el 15 y el 18, ahí se enfatiza que a pesar de la infidelidad y la corrupción del pueblo, Dios sigue siendo bondadoso y califica a Israel con palabras muy fuertes, adjetivos calificativos bien fuertes, que lo califica como un pueblo corrupto, como un pueblo perverso, como un pueblo rebelde y que va a abandonar a Dios. Qué triste, ¿verdad? Del versículo 7 al 14 describe el cuidado, la guianza, la provisión, lo que Dios ha hecho a favor de Israel, protegiéndolo como un águila. Protege a sus polluelos. ¿Cómo es un águila? La visión del águila, hermanos, es algo impresionante. Tiene un alcance muy largo, muy específico. En esa altura, sus garras, sus alas, se alza a lo más alto, pone su nido en lo más alto, cuida a sus polluelos, los entrena. Bendito Dios, entonces eso compara la palabra del Señor, como Dios ha protegido a su pueblo, como lo hace un águila. Así que quedamos aquí comprometidos para estudiar un poquito más el tema acerca de cómo es el cuidado de una águila a sus polluelos. Bendito Dios. Del versículo 19 al 27, ahí especifica que Dios se va a apartar a causa de la rebeldía del pueblo, enviando castigo. ¿Para qué? Para motivar su arrepentimiento. Y lo vamos a ver cuando leamos el libro de los jueces, ¿verdad? Que había un ciclo que se repetía. El pueblo pecaba, venían sus adversarios, los dominaban, los oprimían, y eso causaba que el pueblo se arrepintiera, invocara a Dios, y cuando el pueblo invocaba al Señor, el Señor mandaba un libertador, un juez, y así. Pero lamentablemente después, cuando ya estaban en bonanza, se volvían a apartar del Señor. Su corazón era de continuo al mal, solo hacer cosas malas, porque dice la palabra que cada quien hacía como bien le parecía. Entonces no tenían esa fidelidad al Señor, ese rendimiento. Y entonces lo vamos a ver que esta palabra que Moisés está haciendo un cántico que también recuerda de dónde Dios los ha sacado, cómo los ha protegido, cómo les ha proveído, cómo los ha cuidado, cómo los ha guiado el Señor, su guianza divina, su gran guianza perfecta, poderosa. Les advertía, los instruía cómo iban a hacer para conquistar, de qué manera iban a pelear. Todo el Señor les revelaba. Cuidó sus vestuarios, su calzado, que no se les envejeciera. Les proveyó comida, agua. Y a pesar de todo eso, el pueblo se iba a apartar. Entonces vamos a ver más adelante cómo se cumple este cántico profético de Moisés. Bendito Dios. Entonces el Señor les está advirtiendo que cuando eso pase, Él se va a apartar y que les va a mandar castigo, opresores, sus mismos vecinos, ¿verdad? Lo que no destruyeron ellos se va a levantar contra ellos, como les había advertido. Se recuerdan que serían espinas a sus ojos si ellos no limpiaban la tierra. Pues entonces es como el juicio y la disciplina de Dios se manifiesta. Bendito Dios. Del versículo 36 al 43, Dios promete que va a juzgar también al final, cuando esto suceda, que sus enemigos los estén oprimiendo. El Señor les dice, pero esto no va a quedar así nada más sin castigo. Yo voy a juzgar porque yo soy el que hago la justicia. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y que si ellos se arrepienten, vendrá un tiempo final de restauración para su pueblo.
Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Que el Señor promete restauración y nueva oportunidad si hay arrepentimiento de corazón. Del versículo 46 al 47 finalmente vimos que Moisés enseña que la palabra de Dios es vida y que este cántico sirve como un llamado a recordar la historia de dónde Dios lo sacó, cómo Dios lo salvó, cómo Dios lo mantuvo, a recordar la fidelidad de Dios y también esa misma fidelidad el Señor pide a su pueblo. Gloria sea al Señor, bendito Dios. Así que continuamos este día, bendito Dios, llegamos al día número 94. Nos corresponde leer el capítulo 33 y 34 de Deuteronomio, que son los dos capítulos finales. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor que nos ha permitido avanzar y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Mire qué especificaciones estamos viendo acá de parte de Dios a través de Moisés, cómo le entregó la ley a Moisés. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la consagración de Jacob, fue rey en Jesurum, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo: Tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: Nunca lo he visto. Y no conoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieron y recibe con agrado la obra de sus manos. Y hiere los lomos de sus enemigos y de los que aborreciesen, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo: El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre, y entre sus lomos morará. Y entre sus hombros, morará. A José dijo: Bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro es su gloria, a sus astas como las astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son 10 millares de Efraín, y ellos son 10 millares de Manasés. Y a Zabulón dijo: Alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, ahí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escogidos de la tierra. A Gad dijo: Bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa, y arrebató brazo
y Testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque ahí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. A Aser dijo: Bendito sobre los hijos de Aser, sea el amado de sus hermanos y moje el aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en la tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado como tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y hollarás sobre sus alturas. Capítulo 34, muerte y sepultura de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, a la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudades las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, frente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto a Moisés. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Gloria sea al Señor. Hemos terminado la lectura de este precioso libro de Deuteronomio. Así, hermanos amados, si el Señor nos permite, el día de mañana iniciamos con el libro de Josué. Hermoso libro también, ya entra la conquista. Bendito Dios, una nueva etapa para el pueblo de Israel. Y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos aprendiendo de toda esta hermosa lectura. Y bien, pasamos ahora, para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo número 5. Y vamos a revisar panorámicamente qué leímos ayer, qué aprendimos de la lectura. Gloria sea al Señor. Pudimos ver en el capítulo número 4 la valentía de Pedro y Juan. Bendito Dios.
Ellos, bendito sea el nombre de Jesús, habían subido a orar al templo de la Hermosa, lo leímos en el capítulo 13, ¿recuerdan? Y ahí encontraron a un cojo de nacimiento que ya tenía 40 años y estaba ahí pidiendo limosna. Él pedía limosna, les pidió limosna a ellos y ellos le vieron fijamente y le dijeron que no tenían oro ni plata, pero tenían algo más valioso que el oro y la plata, el poder de Dios, el poder que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les impuso, ¿verdad? Porque el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada y Él tiene toda la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, de eso mismo que el Señor, ese poder, Él había dicho que mayores cosas haréis en mi nombre. Entonces, ellos estaban experimentando ahora el poder de Dios, que Jesús seguía haciendo obra, milagros, prodigios, pero ahora a través de sus discípulos, a través de sus creyentes, y el Señor levantó a ese cojo. Pero esto trajo un gran alboroto. Asombro por un lado del pueblo, muchos fueron testigos, dice la palabra del Señor, que a raíz de todo esto, 5,000 personas, Dios iba tocando los corazones, iba, bendito Dios, salvando las almas, iban añadiendo los que habían de ser salvos a la iglesia, pero también vemos, hermanos amados, que los mandan a llamar. Gloria sea al Señor. Los traen, bendito Dios, ante el Sanedrín, porque, hermanos, estas maravillas se seguían haciendo y sabían que ellos seguían anunciando, que ellos dijeron claramente ante el concilio que no es por nuestro poder. ¿Por qué nos ven a nosotros, en otras palabras? ¿Por qué nos ven a nosotros? Nosotros no podemos dejar de decir, decían ellos, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Nosotros, esto no es por nuestro poder, nosotros nada podemos hacer, sino que es en el poder de Jesucristo que ha resucitado, y le empezaron a dar el mensaje. Gloria sea al Señor. Lo vimos para la gloria de Dios, como ellos valientemente estaban ahí testificando, pero seguimos viendo en detalle, gloria sea al Señor. Entonces ellos muestran una valentía ante el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era el tribunal supremo, como decir el tribunal de justicia religioso, político, bendito Dios, de la antigua Judea. Estaba constituido por 70 más 1, 70 ancianos y uno el sumo sacerdote. ¿De dónde venía toda esta estructura? Desde allá de lo que hemos leído cuando Jetro, se recuerdan que suegro de Moisés le aconsejó a Moisés que buscara varones, bendito Dios, de buen testimonio, le da todas las características, los cuales también le pudiesen ayudar a administrar, a sojuzgar al pueblo, porque era muy numeroso. Entonces ellos tenían una estructura, bendito Dios, que ministraban justicia, pero en este caso no era justicia, porque ellos estaban diciendo que ellos no podían seguir hablando en el nombre de Jesús. Entonces ellos aprovecharon este momento. Mire, hermanos, qué importante es esto, aprovechar cada momento a pesar de que las circunstancias sean adversas, difíciles para nosotros, cada momento, cada lugar, para testificar de Jesús. Ellos aprovecharon toda esta situación y afirmaron que no había salvación en otro más que sino solo en Jesucristo. Bendito Dios. Entonces ellos, arrestados, y en el interrogatorio que pudimos leer del versículo 1 al 7, Pedro y Juan son detenidos. ¿Por qué? Por predicar la resurrección de Jesús. Bendito Dios. Pero Pedro se mantiene firme. Aquí vemos la diferencia, porque ya Pedro ya era lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le ayudó a declarar a Jesús, a ser testigos sin temor, sino que al contrario, la palabra dice que hablaban con denuedo en la palabra del Señor. Y Él les dice que Jesucristo es la piedra angular rechazada y proclamada, que en ninguno hay otro hay salvación. Bendito Dios. ¿Y qué es una piedra angular? La piedra angular es un fundamento principal en la construcción. Bendito Dios. Entonces es una piedra inamovible. Básicamente sabemos que esta piedra simboliza y habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la piedra, el fundamento sólido, esencial, en el cual la iglesia, los creyentes, la fe cristiana está sustentada. Bendito Dios. Veía algunas figuras acerca de
esta piedra angular también en unos arcos que hacen especiales. La piedra del medio que une los dos, podemos decir, paredes. Bendito Dios, vemos que esa piedra importante para que estén unidas y bien fijas, bien cimentadas, simboliza a Jesús. ¿Qué vemos entonces nosotros? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Jesús es lo importante, bendito Dios. Y que vemos también que lo que Pedro estaba testificándoles al Sanedrín, si nosotros nos vamos al Salmo 118, versículo 22 y 23, rápidamente lo vamos a leer, porque es bien importante cuando vemos una palabra así clave, que nosotros necesitamos ver a profundidad qué Dios nos está hablando, qué les estaba hablando a ellos. En aquellos tiempos era más fácil para ellos, pues su lenguaje y todo, ¿verdad? En los usos y costumbres del tiempo bíblico vemos que hay muchas palabras que para nosotros tal vez ya no están en uso. Tenemos que ir allá al pasado a ver cómo era todas las costumbres, los usos, el vocabulario, pero nosotros nos da la palabra, la bendición de que la palabra se interpreta por sí misma y nos responde en otras partes de la Biblia. Vemos una conexión viva, preciosa entre la palabra y los temas, como el Señor está en las conexiones preciosas y divinas por su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Salmo 118, 22 y 23. Había una profecía ya, bendito Dios. La piedra que desecharon los edificadores, ¿quiénes eran los edificadores? Pues los líderes, ¿verdad? Que estaban ellos encargados de edificar, de instruir, de que el pueblo fuera conocedor de la ley, que pudieran ser obedientes a la palabra, de enseñarles la ley del Señor. Entonces, ellos eran los edificadores que tenían que estar pendientes del crecimiento del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí había ya en este salmo una profecía que se cumplió porque la piedra angular fue desechada. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Qué precioso, qué perla, qué conocimiento. El Señor estaba ya diciendo lo que iba a pasar. Lo desecharon y muchos lamentablemente lo siguen desechando. No lo ven como Dios y Jesús es Dios. No solo un profeta, sí, profeta de profetas, maestro de maestros, rey de reyes, señor de señores, Jesucristo es Dios. Pero ellos lo desecharon. Y vemos también que había otra profecía en el libro de Isaías 28:16 y dice así, el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, había dado esta profecía de parte del Señor. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿A quién? A Jesucristo. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Mire, en Jesús estamos seguros, porque un edificio con una piedra angular significaba que estaba bien cimentado, que estaba, hermano, firme, que iba a ser buen edificio, estable. Dice que el cimiento es estable. El que creyere no se apresure. Bendito Dios. Mire, que dice que la piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. En Él estamos seguros y confiando que Él tiene sus tiempos y sus sazones. Entonces Pedro les hace ver esto de que ellos desecharon la piedra angular. Entonces, y recalca que solo en Jesús hay salvación. Él es el camino. No hay otros caminos. No dice uno de los caminos. Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Así que sigamos las enseñanzas de Jesús, sigamos leyendo la Biblia. Amén. Bendito Dios. Entonces vemos la respuesta a la oposición. Vemos que las autoridades les prohíben hablar. Miren, las autoridades tenían miedo porque sabían que no podían abiertamente solamente castigarlos o hacerles algo
Mas porque la multitud estaba viendo la mano de Dios, estaba dando gloria a Dios, el poder del Señor, muchos ya habían creído. Entonces ellos se reúnen y les hacen esto, los quieren intimidar y les prohíben que hablen en el nombre de Jesús, que ya no sigan diciendo que Él ha resucitado, que Él tiene poder. Ellos quieren que ellos se callen. Pero mire, ellos responden que es imposible dejar de compartir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Como quien dice, nosotros hemos sido testigos. Nosotros no podemos mentir, nosotros estamos diciendo la verdad. Hemos visto cómo Jesús vino, hizo milagros y ustedes desecharon al justo, desecharon la piedra angular y el Señor ha resucitado y Él sigue obrando y en su nombre hay poder. Miren, aquí está este hombre que desde años estuvo cojo y Jesús, el poder de Dios, lo ha levantado. No nos miren a nosotros, en otras palabras, ellos decían claramente y tenían esa autoridad, ese poder para poder testificar, y no importando si la gente se iba a enojar o los principales los iban a desechar, porque mucha gente vimos cuando leímos los otros evangelios, que muchos tenían miedo porque les iban a prohibir entrar a las sinagogas, entonces tenían más miedo de la gente, del que dijeran los líderes religiosos, a lo que dijera Dios. Entonces tenemos, que vencer ese miedo. Vemos entonces, amados hermanos, que el Señor en su gran misericordia sigue obrando. Bendito Dios, con esa respuesta que ellos dieron, era como terminar de ratificar también ante el pueblo lo que les hemos dicho es verdad, porque se lo estamos diciendo también a los líderes y nosotros no tenemos miedo de lo que nos vayan a hacer. Ellos tenían esa valentía ya de parte del Señor para ser testigos de Jesús, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Amén. Como lo sigue estando contigo y conmigo si podemos creer. Vemos también del versículo 23 al 31 que la iglesia hace una oración con valentía. Mire, la iglesia no oraba porque no fueran perseguidos. La iglesia oraba para que ellos pudieran seguir predicando con denuedo. Si nosotros buscamos el significado de denuedo, a mí me sonaba más como poder tener facilidad para hablar, pero una cosa es tener esa facilidad, ese regalo, todo viene del Señor, pero esto no es una sabiduría humana, esto es un poder que solo el Espíritu Santo da para poder compartir la palabra. ¿Y qué es el denuedo? Pues es sinónimo de firmeza para hablar, es sinónimo de predicar firme la palabra, enfrentando la oposición, es decir, decir la verdad y no tener ese miedo del qué dirán, sino que qué consecuencias van a haber, sino que mantenerse con ese valor, con esa firmeza para predicar y seguir compartiendo la buena nueva de salvación. Ese es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buena nueva. ¿En quién? En Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Y por último, vimos también en el del versículo 32 al 37 que en la iglesia primitiva había una unidad que a nosotros, hermanos, nos hace falta mucho. La verdad, que Dios nos perdone y nos ayude, porque el impacto que había tenido en sus vidas era tan grande, era completo, porque ellos habían rendido todo su ser al Señor, que aún sus bienes, la iglesia primitiva lo vendió para compartir con equidad con todos los demás. Según iban teniendo necesidad, así iban compartiendo. Lo traían a los pies de los apóstoles, dice la palabra, y ellos repartían conforme la necesidad de cada quien. Entonces vimos, hermanos amados, también con esto, como ellos compartían, estaban unánimes, compartiendo también la cena del Señor. Bendito Dios, la oración, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Bendito sea el nombre de Jesús. Y también pudimos aprender que este capítulo marca el inicio de la persecución de la iglesia, pero también con esa persecución, una gran bendición. Por un lado, ellos estaban fervientes, ellos mantenían la fe y el evangelio se iba expandiendo. A medida que ellos los iban digamos, como desplazando, haciéndolos obligatoriamente que huyeran, que se fueran, pues por la persecución, la presión, ellos donde iban llevaban la buena nueva, la bendición del Evangelio. Así nosotros vamos a pasar a leer este día el capítulo 5 del libro de los Hechos para la gloria y la honra del Señor.
Vemos este capítulo inicial, dice acá en mi subtítulo Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, bendito Dios, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas del versículo 12 en adelante. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Gloria a Dios. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro y Juan son perseguidos, versículo 17 en adelante. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, pues, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con todo y seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dijo esta noticia. Uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo:
no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, perdón. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían, querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por unos minutos a los apóstoles. Y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vayáis a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llenó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Gloria sea al Señor. Llegamos así al final de esta hermosa lectura. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos siendo testigos del poder y la gloria del Señor, ya resucitado, como Él en su gran bondad ha comisionado a la iglesia, le ha dado poder a la iglesia, le ha dado autoridad para la gloria de Dios y de tener dones y de hacer milagros. Bendito Dios, Dios es el mismo de ayer, de ahora y siempre. ¿Qué estará pasando? Nosotros estamos fallando, porque nosotros tenemos que someternos al Señor, tener más fe y seguirle trabajando en humildad y deseando seguir viendo sus milagros, sus prodigios, sus maravillas en medio de nosotros. Que sea Dios continuando salvando las almas y que podamos nosotros testificar de quién es nuestro Rey, quién es nuestro Salvador. Jesucristo, Dios Todopoderoso, que viene pronto. Bendito Dios. Así que el Señor les bendiga y les guarde. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, entrégale tu vida, entrégale tu ser. Pídele perdón de pecado y el mensaje sigue siendo el mismo, el llamado, la invitación: arrepentíos y convertíos. Cristo viene pronto, le estamos esperando. Ven a los pies de Jesús, en Él hay vida, en Él hay perdón, en Él hay paz, en Él hay llenura. Él llena todo vacío de nuestro corazón, Él llena todas esas áreas en las cuales nosotros antes queríamos llenar con cosas del mundo, con cosas pasajeras, con satisfacciones efímeras. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Queremos, para la gloria del Señor, hacerte el llamado en esta hora. Permítenos orar por ti,
Padre bueno, Dios de amor y de misericordia, bendice los amigos, bendice, Dios mío, cada alma, cada vida, tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, tus discípulos, cada creyente, Señor amado, bendito Dios, y toca los corazones de los amigos, Señor. Bendito Padre, que alcancen salvación y vida eterna. Sigue salvando las almas milagrosa y poderosamente. Sigue glorificando tu nombre, Señor. Te damos gracias, te damos gloria. Amén y amén. Dios les bendiga. Si el Señor nos permite, nos seguimos gozando el día de mañana con la lectura de la palabra. Toda gloria y toda honra sea al Señor. Amén.